no será una discusión nueva, ¿no? Tendremos que levantarla desde donde la dejamos. En este contexto, senadora, me gustaría preguntarle, por supuesto que existe, o es evidente que existe una falta de disposición política de ciertos grupos para avanzar en esta materia, pero también es verdad que en la parte social hay todavía un dejo de paternalismo. Hace rato lo mencionaba usted, cuando le damos este estigma punitivo a la cannabis y cómo se desarrolla, ¿no? De pronto, quizá también el esfuerzo tendría que ser no solamente de la parte legislativa, sino un esfuerzo en la gobernanza como tal, ¿no? Sí, absolutamente. Pues, y yo creo que todas digamos, necesitamos empezar con la voluntad, ¿no? No solamente, bueno, y ni siquiera incluso es un tema de voluntad, sino es un tema de que digamos, la actual coalición gobernante no está de acuerdo, ¿no? No está de acuerdo en despenalizar, ¿no? O sea, no lo ven como algo deseable. Hay una visión muy, pues sí, muy digamos, conservadora frente a eso. En la Secretaría de Salud están, pues quienes están al frente no comulgan, tienen muchísimas, pues muchísimas restricciones, de dudas, dicen ellos, ¿no? Frente a que esto pueda ser algo, digamos, algo plausible. Eh, y entonces, bueno, pues ahí es cuando esta posibilidad, ¿no? De coordinación, de escucha, de una construcción social, ¿no? Finalmente, con consenso social en el sentido de este gran movimiento a favor, ¿no? De una política, de dejar atrás esta política punitiva, ¿no? Los últimos 100 años y empezar un nuevo paradigma construido, ¿no? Con los distintos, digamos, actores, actoras, organizaciones, parte de la sociedad, gobiernos estatales también, ¿no? Gobiernos municipales en estos estados como, como Guerrero, ¿no? Un estado tan tan envuelto en problemas de violencia, ¿no? De exclusión, de extorsión permanente por parte de los grupos del crimen organizado. Ahí tenemos el problema con la amapola. Hay propuestas también, ¿no? Para crear una empresa pública en Guerrero que le compre a los campesinos la amapola y entonces esa empresa pública se encargue pues de la venta y distribución. En fin, ¿no? Efectivamente, me parece que en este momento sigue habiendo pues este desacuerdo, esta falta de escucha de las diferentes posiciones y además, bueno, pues yo creo que pues la Corte ¿no? Hay que despenalizar. O sea, nuestro tema es, necesitamos despenalizar. Esta es esta es nuestra obligación como Congreso y en ese sentido, bueno, pues generar, ¿no? Generar los mecanismos para finalmente construir pues un acuerdo, el acuerdo posible, decimos, ¿no? Incluso el último dictamen que quedó aquí en la mesa realmente es pues, ¿qué puedo decir? Es como un mostrito, ¿no? Empezó con una muy buena propuesta cuando Olga Sánchez Cordero era senadora los primeros días de esta legislatura y dejó una propuesta muy buena, ¿no? Robusta, clara sobre la formación de un instituto que diera cuenta, ¿no? Y que fuera el encargado que fuera el encargado de esta regulación. Es muy importante, ¿no? Porque es una ley, pues entramos a un nuevo camino, ¿no? Hay muchas cosas que innovar, hay muchas cosas que aprender, hay muchas cosas que estudiar para poder ir perfeccionando la legislación y que realmente los consumidores, ¿no? Y el ciudadano pues se sienta seguro, protegido y realmente libre para ejercer finalmente libre para ejercer este derecho. De eso a lo que hoy tenemos, ¿no? Se metieron unas manos, unos decían una cosa tras otras y
demasiado tiempo, abajo de la mesa, arriba de la mesa, y bueno, pues finalmente queda algo que en realidad pues no deja contento a nadie, ¿no? Por eso yo creo que quizás pues ahí hay un dictamen, ¿no? Pero posiblemente habría que empezar, habría que poner nuevas iniciativas en la mesa y que empiece, claro, no empezaremos de cero, ¿no? O sea, retomar lo que ya se había acordado, lo mejor del acuerdo, para volver a discutir pues ya lo peor, ¿no? De ese dictamen, que es todavía una visión muy punitiva. Patricia, justamente de es el tema importante que nos gustaría retomar. ¿Cuáles son los puntos? ¿No hubo ningún conflicto entre quienes están repitiendo ahora, que bien lo maneja, son probablemente más de 100 legisladores que están pues en su segunda vuelta? Bueno, sí, sí. Pero, ¿y cuáles son los puntos rescatables de la iniciativa, del proyecto, del dictamen? Y también si nos puedes compartir en dónde están las objeciones. La sociedad teníamos, y ustedes como representantes de la sociedad, y buscando poner nuestras voces para que se conviertan en legislación y ya no tengamos que estar dependiendo de la voluntad discrecional en turno, ¿sí?, de la autoridad administrativa, que a fin de cuentas, por ejemplo, COFEPRIS, Secretaría de Salud, o incluso las fiscalías y la Procuración de Justicia son en turno, ¿no? Van modificándose, y una norma le da una seguridad y una estabilidad a la voz del pueblo que está pidiendo, pues, un espacio normado para que la vigencia de los derechos sea real y no se tenga que estar, perdón la expresión, pidiendo caridad para que nos dejen ejercer nuestros derechos, ¿no? ¿Cuáles son estos puntos que rescatarías? ¿Cuáles son estas propuestas que tendrían la facilidad de pasar sin nuevamente un manoseo y una distorsión? ¿Y cuáles son los puntos que quedarían pendientes? Para nosotros es muy importante conocer lo comentabas, cómo resarcir el daño que por años se ha dado a las comunidades, a los pequeños productores, cómo podríamos integrarlos. ¿Cuáles son las propuestas legislativas en este momento? Mira, a ver, está todo el tema, digamos, de cómo sacamos o sea, cómo garantizamos el derecho sacándolo del Código Penal, ¿no? O sea, la posesión simple tiene que estar totalmente fuera de una visión punitiva, ¿no? Esa es una primera cuestión. Ahí hay diferencias. Unos dicen sí, pero hasta aquí, ¿no? 28 gramos, 200 gramos te llevan al Ministerio Público, no te llevan, después de los 200, ¿no? Entra ya la cuestión ministerial. Entonces, ahí hay un tema, ¿no? Para nosotros me parece que lo que tenemos que avanzar es, a ver, la Corte ya nos dijo que eso es un derecho. Por lo tanto, la posesión simple no puedes, digamos, no puedes tener ninguna rendija a que pueda ser, digamos, te lleven a la autoridad administrativa o te lleven a la autoridad ministerial o pagues alguna multa. Eso es algo muy importante, ¿no? Y es una de las cuestiones que las organizaciones, digamos, que trabajan como ustedes por esto, es una de las principales cuestiones. Por eso incluso algunas organizaciones decían, pues de preferencia ya hay que votar en contra de ese dictamen, hacer otras reformas, porque en realidad sigue siendo punitivo. Entonces, esa es una discusión, ¿no? Esa es una discusión, cómo vamos a legalizar completamente la posesión simple, y en ese sentido, tanto en la ley de salud como en el Código Penal tenemos que hacer ahí reformas. Otra cuestión es... ¿Cómo están? ¿Mandé? Perdón,
Perdón, ¿y ahí cómo están equilibradas las fuerzas ahora? Mira, yo creo que la minoría podemos estar de acuerdo con digamos, la despenalización de la posesión simple completamente, ¿no? Como en una visión integral, digamos, de lo que tenemos que hacer. O sea, yo creo que la mayoría va a estar, digamos, con el tema de no una liberalización, digamos, completa, ¿no? Esto tiene que ver también, por ejemplo, con el tema del registro, ¿no? Ya habíamos de alguna manera ganado que digamos, la regulación para el autocultivo no tienes que registrarte en ninguna parte. Las asociaciones sí, pero no las personas que siembran en su casa estas 5 plantas, 6 plantas con las que se quedó 4, ¿sí? Que puede sembrar como autocultivo, pues que no tengan que registrarse en ninguna parte, ¿no? En este momento, pues digamos, la resistencia es por supuesto que se tienen que registrar todos, ¿no? Y tiene que haber esta lista de personas que se registran y que son consumidoras. Esa es una sobreregulación al interior digamos, de los hogares. Tienen que plantearse divisiones y no puede haber personas con discapacidad o personas adultas mayores o niños y niñas, ¿no? Que puedan, delante de ellos, tú puedas consumir cannabis. Cuando quién va a entrar a tu casa, de qué manera, ¿no? No es lo mismo con el alcohol y el tabaco, es decir, es una sobreregulación. Y sí el tema de las acciones afirmativas, ¿no? En el Senado, en nuestro dictamen, sí había acciones afirmativas. 40% de las licencias tenían que ser para estas comunidades campesinas en estos estados, digamos, que habían sufrido, ¿no? la violencia y eran víctimas de esta política. 40% en los primeros 5 años. En la Cámara de Diputados le quitaron esto y ya no traía cuando regresó el dictamen, no traía esta visión social, ¿no? Entonces, digamos, cómo hacemos que estas comunidades que han estado, ¿no? tantos años en la siembra y en el cultivo de cannabis, pues queden ahora a merced, ¿no? de los grandes capitales y se vuelvan a convertir en los peones, ¿no? Ahora no de organizaciones criminales, sino de grandes capitales, cuando podrían, digamos, generar una producción en sus propios territorios. Entonces, toda la visión social es importante. Y ahí, bueno, no es un tema de los conservadores frente a los más que quieren avanzar más en los derechos, sino tiene que ver con intereses, ¿no? Con intereses comerciales, con intereses de capitales, digamos, que no están muy de acuerdo en estos 5 años. Y bueno, pues hay lobbies distintos. Esa también es una discusión, digamos, es una discusión importante. El tema de la trazabilidad, o sea, las barreras a la entrada para estas comunidades son muy altas, ¿no? Entonces hay unas barreras, hay unas condiciones para la entrada al mercado y a la producción ya comercial que pues solamente si tienes mucho capital puedes entrar, ¿no? Entonces, ¿cómo quitamos esas barreras para que realmente puedan entrar podamos concretar este 40% de licencias, de permisos? Y una cuestión importante es quién regula, ¿no? O sea, realmente la propuesta de crear un instituto, una instancia ad hoc, ¿no? En una legislación que necesita mucha innovación y mucho conocimiento y mucha capacidad de generar, digamos, los cambios y de visualizar los problemas para generar soluciones y que no quede en manos, pues, de una institución, ¿no? Como COFEPRIS, que pues tiene muchas otras tareas o CONADIC, ¿no? Que era lo que decía
también lo que nos mandó Cámara de Diputados, pues cuando están en otras tareas, ¿no? Entonces, sí volver a esta institucionalización, a este instituto para esta tarea en el país, que es una tarea muy importante y también será muy novedosa. Efectivamente. Bueno, definitivamente creo que en México tenemos ejercicios ciudadanos de cuando los y las ciudadanas se involucran en las instituciones. El caso del INE es uno de ellos, ¿no? Creo que en el sentido estricto de ciudadanizar una institución como la que proponía Olga Sánchez Cordero, podría ser una de las respuestas a que se genere una actividad sustentable en materia económica, de economía circular, para quienes hoy tienen autocultivos y no cuentan con estos grandes capitales. Sin embargo, también es importante que justamente la actividad industrial, la gran actividad industrial, la parte del gran capital, sí dinamice la economía, o ¿cómo lo ve usted? De hecho, podemos ver ejemplos donde ya en la práctica en California se recaudan exitosamente hasta $5,000 millones por esta actividad, que se derivan en mejores oportunidades para los y las ciudadanas de aquel estado en Estados Unidos. No sé, ¿cómo ve estas perspectivas con respecto al capital? Sí, a ver, primero la regulación para el uso adulto de cannabis, o sea, psicoactivo, libera cáñamo, ¿no? O sea, ya libera el estigma también sobre la planta del cáñamo. Pero, digamos, el uso psicoactivo o el uso lúdico o adulto del cannabis no debe ser pensado como un negocio, como un gran negocio, ¿no? Sino tiene que ser pensado, decíamos, desde la perspectiva de los derechos. Por lo tanto, lo que el Estado recaude, digamos, en términos, ¿no?, de fiscales de esto, tiene que ser, desde mi punto de vista o punto de vista de algunos, digamos, tiene que ser invertido en prevención y en atención al uso problemático, ¿no? Entonces es como que ahí verlo no con la perspectiva de la recaudación, ¿no? Sino desde la perspectiva, incluso ni siquiera desde la perspectiva, digamos, económica, ¿no? Aunque sin duda, la legalización del uso psicoactivo también genera empleos, también va a generar ingresos digamos, si logramos también de alguna manera que se le dé estatuto legal, ¿no?, a toda esa sabiduría de remedios, ¿no?, con cannabis que tenemos en el país, para que también puedan desarrollarse y puedan ser parte de la oferta terapéutica del cannabis. Seguro ahí se genera, pero no son los grandes negocios, efectivamente, pero también, ¿no? Sí nos estamos perdiendo, como tú dices, de una gran industria de los otros usos, ¿no? De los otros usos de cannabis, ¿no? Muchos otros usos de fibras, en fin, que sí efectivamente puede generar este potencial económico importante, ¿no? Que por eso decía que no solamente fuera para grandes capitales, sino también para pequeños productores, y que todos nos veamos pues de alguna manera beneficiados de esta nueva industria que puede ser en México. Y en México, como sabemos, ¿no? Y bueno, los expertos en esto y los que están dedicados a esto saben, ¿no? Nos dicen, bueno, aquí hay tierra, aquí hay clima, aquí hay experiencia en México, lo que no tienen los canadienses y tampoco mucho los de Estados Unidos, ¿no? Aquí en México sí lo tenemos ese cielo y tenemos ese clima. Y ahora, pues, con esta pandemia, ¿no?, con esta crisis económica, donde vamos a tener que generar nuevos empleos de otra manera, porque muchos están perdiendo vigencia, bueno, pues aquí tenemos una oportunidad, ¿no? Una oportunidad de generar, digamos, al legalizar, ¿no?, el cáñamo,
y bueno, pues para usos cosméticos, ¿no? Para industriales, textiles, papel, pues tantas cosas que se pueden hacer y sí, nos estamos perdiendo de una industria que en este momento puede ser uno de las nuevas potencialidades para México en términos fiscales, o sea, que el Estado sea el que regule, ¿no? Ahora se lo llevan, el aprovechamiento se lo llevan las redes del narcotráfico, ¿no? Que esto se lo lleve el Estado, ahí sí, ¿no? El gran negocio del no psicoactivo, y que de esta manera, pues también a la vez, ¿no? Pueda invertir en el campo y pueda invertir en las comunidades para esta industria y, bueno, por supuesto, para otras, ¿no? Sí, sí me parece que ahí nos estamos atorando con una respuesta moral a un tema de derechos por un lado y a un tema económico por el otro, que además nuestros socios comerciales pues ya están, ¿no? Ya están pues caminando muy rápido en este sentido. Sí, efectivamente, Marco, de los tratados que tenemos con Norteamérica, con nuestros socios en Canadá y Estados Unidos, pues vamos muy retrasados en esa materia, siendo México, como bien decía usted, un actor que podría ser nada más por el potencial del mercado del cáñamo, el más importante de la región. Entonces, sí hay una desestimación de esta actividad económica que pudiera ser ponderante y factor clave para la recuperación económica con esta reapertura o más bien con esta apertura de nuevas industrias, ¿no? Perdón, Marta. En ese sentido también sí, sería muy importante. Sí, retomando lo que comentábamos de la justicia social y de la importancia de buscar el equilibrio, las acciones afirmativas de las que hablan de un 40% de licencias no serían por sí mismas tan benéficas como si las acompañáramos también, y quizá eso sería una de las discusiones que estén pendientes en el legislativo, que es ¿cómo vamos a apoyar al campo? Porque hay también, aparte del cáñamo como industria textil, como tendríamos o energética, podríamos también pensar en el cáñamo como industria alimenticia, ¿no? Alimentaria, no productos THC, no alimentos comestibles THC, sino como una fuente de proteína, una fuente de carbohidratos, un nuevo uso del suelo, y que necesitaría el gran impulso que todos hemos visto cómo ha sucumbido el campo en México en los últimos años. Necesita capacitación, necesita instrumentos, necesita fortalecer a los campesinos para que puedan no solo entrar al mercado, sino competir en igualdad de circunstancias en el mercado, ¿no? Entonces creo que es otro de los puntos. No sé si ha estado en la agenda, si está a discusión. ¿Nos podrías comentar, Pati? Sí, absolutamente ha estado en la agenda. Yo creo que ha sido una de las discusiones más interesantes de este periodo, ¿no? En el sentido de digamos, esta visión social de esta regulación no punitiva, ¿no? Sí ha estado siempre, sí hay una preocupación real, pero bueno, por eso digo que luego, ¿no? Luego los intereses a veces ganan a las convicciones, y sí nos llamó mucho la atención que lo que nos regresó la Cámara de Diputados quitara estas acciones afirmativas. Le bajó a lo punitivo un poco de lo que había ido de acá, pero le quitó esta visión social, porque efectivamente lo que planteamos es que para que una acción afirmativa funcione, ¿no? Para que una acción afirmativa diga, a ver, yo de facto a este grupo discriminado que no está, o que le voy a nivelar el piso para que tenga iguales oportunidades, no es nada más, pues ahí te doy el derecho y ven por él, ¿no? Yo ya te lo garanticé, porque capaz de que das 40% de licencias en los primeros 5 años y te quedan vacías, ¿no? Porque las barreras a la entrada son muy grandes, porque no tuvieron ni el mínimo de inversión, porque las semillas se les atoró, quién sabe, ¿no? Entonces,
lo que decíamos, para que esta acción afirmativa funcione, el Estado tiene que tener una política de apoyo directo a estos grupos campesinos para que puedan hacerlo. Y al que puedan iniciar y que finalmente con eso pues puedan capitalizarse y entonces se cree el círculo virtuoso hacia adelante, ¿no? Eso es con respecto, digamos, al psicoactivo, ¿no? Con respecto a esta otra industria, pues de la misma manera, si el Estado, a través de la Secretaría de Agricultura y tal, no tiene una política de inversión y de apoyo directo a estas comunidades para desarrollar una industria sin THC como la que tú como la que tú nos dices ahora en este momento, incluso la industria alimentaria, pues no van a poder, ¿no? No van a poder. Entonces, tiene que ir todo, o sea, nosotros tenemos que hacer la regulación y luego tenemos que seguir la política pública. O sea, con esa regulación, ¿cuál es la política pública que que se está haciendo desde el Ejecutivo para garantizar esto esta visión social que estamos poniendo en la ley, ¿no? Que yo espero que no se pierda, pues de verdad, muy sinceramente lo digo, o sea, yo sí estoy preocupada, ¿no? Preocupada de que se vaya a atorar de nuevo esta legislación, porque no es solamente una mayoría que está dividida internamente frente a eso, sino también hay una oposición, con excepción francamente de Movimiento Ciudadano, donde yo soy del grupo parlamentario, que también está muy lejos, ¿no? Muy lejos, unos completamente en contra y otros como muy lejos de darle importancia, ¿no? Entonces, para que esto se dé, para que se dé una buena legislación, pero después, sobre todo, una mejor política pública que haga que esto que estamos diciendo que es digamos, las bondades de la política no punitiva y que libera, ¿no? El cáñamo, pues realmente tenga efectos como positivos. Necesitamos mucha energía, ¿no? Necesitamos mucha gobernanza, como, ¿no? Necesitamos de veras creernos que esto es algo, digamos, que va a caminar, ¿no? Por mejores lugares, sobre todo para nuestra población campesina, ¿no? Y para reducir, digamos, un poco, aunque no es el tema central, ¿no? El tema de seguridad, sino más bien reducir, pues sí, el grado de pobreza y de indefensión de estas comunidades, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, o sea, esa es la apuesta, me parece que esa es la discusión, esa es la propuesta y el mensaje realmente inteligente, con mucha evidencia, ¿no? De las organizaciones de sociedad civil, expertos que siguen poniendo en la mesa. Yo espero, ¿no? que el legislativo, digamos, esté a la altura de cumplir con su tarea y no diga, ya la Corte dijo, ya COFEPRIS que lo haga y ya no tenemos tarea. El legislativo ya no tiene una tarea tan importante, ¿no? Yo tengo, digamos, temor en eso, ¿no? Pero bueno, pues hay que seguir dando la discusión, dando la pelea para que realmente, pues esto se cumpla y hagamos lo que nos toca. Uno pensaría que realmente, siendo el legislativo la fuerza tan grande del debate, o sea, es como la fuente misma del espacio donde la nación puede discutir, puede debatir, puede crear e incluso buscar compaginar con los otros dos poderes, cómo llevar el carro, ¿no? Uno hubiera pensado que después de la declaratoria, el legislativo hubiera dicho, no, tenemos que responder, no es posible que alguien nos esté haciendo la tarea, ¿no? Porque aun cuando se reconozca que que estos tres poderes tienen un poquito de cada uno, ¿sí?, del otro, pero a final de cuentas la primera llamada de atención no fue atendida, les dan una segunda oportunidad,
piden un plazo. Es más, el último ni siquiera se alcanza a hablar de un plazo, ¿no? Ya era evidente, y las fuerzas parecen desconocer que estamos en una república que necesita del balance y el trabajo entre los tres poderes, ¿no? Y uno pensaría que el legislativo actual no quisiera volver a pasar lo que, disculpe, pero lo que para todos pareciera una vergüenza, que le digan qué tiene que hacer, ¿no? Porque a final de cuentas eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces esperaríamos que la actividad legislativa diga, vamos a hacer nuestro trabajo para que no nos lo vuelvan a corregir y lo vamos a hacer bien, ¿no? Sí. Absolutamente, pero te digo que pues, entre que no hay acuerdos dentro de la coalición gobernante y mayoritaria en el Congreso, no hay diferencias internas de veras, con muchas, digamos, ideas, no evidencias, ¿no? Sino ideas sobre el tema. Entonces, pues sí, posiblemente no cumplamos, ¿no? Hay que seguir, yo creo que hay que seguir. Finalmente ahí está, hay un dictamen, ahí está, ¿no? La Comisión de Salud es la que falta por dictaminar. Yo estoy en la Comisión de Salud, Jesús Rodríguez, la senadora, está en la Comisión de Salud, ¿no? Hay varios que estamos impulsando que, bueno, pues que finalmente ese dictamen, pues digamos, ¿no? No lo aceptamos, sí lo aceptamos, y entonces no lo aceptamos, o digo, la mayoría no lo acepta. Entonces iniciamos un proceso de nuevo a partir de los acuerdos que ya habíamos tenido y que en este periodo, ¿no? Por lo menos este periodo que está conformado por este primer año legislativo formado por 2 periodos, septiembre, diciembre, febrero, abril, que podamos tener ya una regulación, ¿no? O sea, no hay que bajar la guardia, sí hay una preocupación que quede ahí en el tintero, ya lo resolvió la Corte, pues ya no tenemos nada que hacer, ¿no? Una suerte que corrió totalmente distinto cuando llegamos en la decisión de la Corte sobre, por ejemplo, legislar los derechos de las trabajadoras del hogar, ¿no? Que también le dijo al Congreso, tienes que legislar porque son trabajadoras igual que todos y entonces necesitan los mismos derechos. Y eso sí lo hicimos. Sí legislamos, seguimos ese proceso, fue muy importante. Entonces aquí están metidas, ¿no? Están metidas pues otras cosas. Ahí no hubo diferencias, en esto sí hay diferencias y entonces estamos detenidos. Pero bueno, pues esperemos que pues no, hay que seguir esta discusión, hay que seguir presionando para que se haga y no se quede ahí en el tintero hasta la siguiente legislatura, donde efectivamente será otro gobierno y será otro Congreso totalmente distinto. Claro que sí. Muy bien. Daniel, no sé, tenemos algunas preguntas del público que quisieras compartirnos. Sí, claro. Antes de las preguntas del público, en esta preocupación genuina de lo que está ocurriendo en materia legislativa, por supuesto vemos que hay unas fracciones mayoritarias que no tienen una perspectiva favorable al tema de la industria del cáñamo o de la propia regulación canábica. Pero a título personal creo que nunca hay acuerdos perfectos. Lo que se trata de hacer es construir puentes de entendimiento. Entonces, ¿cómo construir estos puentes de entendimiento? ¿Cuál es la estrategia de Patricia Mercado como senadora de Movimiento Ciudadano para poder construir estos puentes de entendimiento que permitan no la creación de acuerdos perfectos, pero por lo menos sí la creación de acuerdos en la narrativa de cumplir con lo que la Suprema Corte pues ha tenido ya como una orden explícita? Sí, no, yo soy absolutamente de la idea de empezar con el acuerdo posible, pero ya, ¿no? Armas un camino, decir, a ver, ¿qué le quitamos? Pues esto, una cuestión, digo, un marco que más o menos te dé, ¿no? Te dé una regulación que yo creo que en el dictamen está. En el dictamen que hoy tenemos, que nos mandó la minuta que nos mandó la Cámara de Diputados, transformando cosas que nosotros aquí en el Senado habíamos dicho, mi posición
y lo platiqué, ¿no? Con el presidente de la Comisión de Justicia de Morena, el presidente de la Comisión de Salud de Morena también, ¿no? Con el presidente de la Junta de Coordinación Política, no, porque él tiene varios análisis sobre temas que son no constitucionales, digamos, en la minuta de la Cámara de Diputados. Entonces él tiene algunos temas específicos, pero con los otros dos era vamos con lo que hay. O sea, digamos que sí a esta minuta. No le cambiemos nada. Digamos que sí a esta minuta. Yo, de verdad, tendrán todo mi apoyo, todo el reconocimiento. Algunas organizaciones de la sociedad civil me decían, no hay que votar esa ley. O sea, la necesitamos mejor, ¿no? Y otras decían, estábamos de acuerdo, y decían, no, sí, vamos con lo que hay. Iniciamos el camino de la regulación. Iniciamos el camino, ¿no? Y vamos cambiando. Una ley, pues la puedes cambiar todo el tiempo, pues meter iniciativas que reforman la propia ley. Yo era de eso y yo personalmente, digamos, hablé con estos presidentes, hablé con diferentes legisladores, decir, vamos con esta, así como nos la mandaron, vamos con esta, ¿no? Y ya, o sea, que esta sea la que se publique antes de la declaratoria, ¿no? De la Corte, cumplamos con nuestros pasos y luego veamos, ¿no? Y si hay controversias constitucionales y tal, bueno, pues que la Corte nos diga, esto que hiciste no, esto tal, pero ya caminamos, ya le ponemos luz a la regulación, ¿no? Entonces, yo soy de esa idea y seguiré trabajando desde ese lugar. ¿Cuál es el acuerdo posible? No puede ser unánime, eso sí, o sea, dejar la libertad, digamos, a legisladores de todas las fracciones parlamentarias, si algunos quieren votar en contra, nada más, digamos, teniendo una mayoría, porque es una ley que necesita mayoría simple, no calificada, entonces garantizando esa mayoría, que la tenemos, sí tenemos esa mayoría simple para un dictamen que regule y no y salir de este camino punitivo, sí la tenemos. Entonces, si me preguntas, ¿qué harías tú? Yo seguiré haciendo eso, ¿no? Eso de decir, vamos haciendo con esto, que finalmente vamos a ver qué dice Ricardo Monreal, que tiene algunas consideraciones sobre esa minuta. Veamos esto, mandemos a Cámara de Diputados y trabajar con Cámara de Diputados también. No podemos estar tan separados, ¿no? Trabajar también a la par con Cámara de Diputados, Comisión de Justicia y Comisión de Salud, para que nos vayamos poniendo de acuerdo, porque ahí sí, si regresa a Cámara de Diputados, o la aceptan o la tiran a la basura. Ya en el proceso legislativo no hay otra cosa que hacer y empezamos de nuevo. Entonces, si trabajamos de manera conjunta, pues llega ya y se vota, pues finalmente así. Ya no le cambiamos ni una coma, ni de aquí para allá, ni de allá para acá, y tenemos ya una regulación no perfecta, como tú dices, no integral, no nos deja todos conformes, pero construimos ya un camino nuevo. Es un camino más pragmático. Esta parte de acuerdos posibles me encantó, ¿no? Es como más apostarle a lo que hay y trabajar sobre la marcha, porque si no, se queda todo aquí en el limbo, ¿no? Y seguimos aquí, vamos aquí a pasar 10 años. Pero bueno, en la parte de los comentarios, nos preguntan ahorita algunos de nuestros amables conformantes de la audiencia. Bueno, le echan muchas porras, la mejor senadora que tenemos en México. Dice, en este momento, si voy a ingresar a un nuevo trabajo y salgo positivo en examen de THC y no me aceptan, ¿esto es discriminación o puede seguir? Sí, ¿no? Sí. Perdón. Sí, totalmente es discriminación, sí, totalmente. A lo mejor podríamos considerar que dependiendo de la actividad para la cual están haciendo el examen no debería de ser aplicado si la actividad no requiere el 100% de sus capacidades. Por ejemplo, si no tiene que manejar, si no tiene que intervenir quirúrgicamente una persona, no tendrían por qué hacer el examen, ¿no? Pero una persona que digamos que consume cannabis no es, es decir, no está, o sea, efectivamente, incluso la Corte lo dijo, ¿no? O sea, no se pueden realizar
trabajos que pongan en peligro, cuestiones que pongan en peligro a los otros, ¿no? A las otras personas. Igual, ¿no? Con alcohol, pues, pero digamos, no te preguntan cuando llegas a un trabajo si eres alcohólico y te hacen, o sea, pues no, ¿no? Eso no es una pregunta. Eso es parte de tu derecho al libre desarrollo de la personalidad, y lo que no puedes es con el alcohol o con cannabis, digamos, encima, pues poder realizar algunas acciones, pero no necesariamente eres una persona que ya está, como te diré, como permanentemente, no es una identidad, ¿no? Es una acción que en algún momento tomas. Entonces, claro que es discriminatorio, como preguntarte, ¿eres alcohólico? ¿Y por qué eres alcohólico no todo el trabajo? No tienes por qué preguntarme eso, son las capacidades, solamente las capacidades para realizar esa tarea. Sí es discriminatorio, o sea, bueno, desde mi punto de vista, sí. Sí. Que aquí la Suprema Corte sí hacía nada más el énfasis en que no se afectara a terceros, desde la parte de no manejar, todos estos temas que, bueno, pues es un tema más de sentido común que otra cosa. Pero hace unos meses tuve la oportunidad junto con Marta de reunirme con madres que ejercían el autocultivo para la epilepsia refractaria y otro tipo de padecimientos. Me gustaría aprovechar este espacio para llevar una pregunta que tenían ellas para los legisladores, que es, ¿qué se está haciendo por ellas? Cuando se legisla, ¿cómo se piensa en ellas? ¿Cuál es la respuesta que le dan los legisladores y las legisladoras de México a las madres que están específicamente en el nicho del autocultivo? No, pues aquí hubo una discusión muy, muy importante en ese sentido porque se penalizaba, ¿no? Se penalizaba a los cuidadores de si estaban cuidando a una persona, digamos, y le daban THC, era un delito. Así Sí. venía, ¿no? Esto se cambió aquí en el Senado y por supuesto que se quitó, ¿no? Fue una de los primeros gritos en el cielo, o sea, de que esto no podría ser. Entonces, se lo quitamos, pero en Cámara de Diputados lo volvieron a poner. En Cámara de Diputados esto no fue aceptado y así no la regresaron. Es una de las cosas, por ejemplo, que tenemos que, pues que tenemos que ver, ¿no? Por eso la ley posible duele, ¿no? Duele porque le cambiaron eso. Pero por supuesto que estuvo en la discusión en el sentido de que no podía ser eso penalizado y que lo podían hacer a partir de, pues eso que decíamos, de sus propios remedios, ¿no? Por supuesto. Pues sí, Marta, no sé si tengas algún comentario. No, pues justo que algunas de las preguntas o comentarios que están poniendo en redes, por ejemplo, Arturo está retomando este tema de la acción medicinal efectiva para aquellas personas que sufren algún tipo de problema neurológico y de otros tipos de enfermedades. Nos hablan necesariamente también de pues la oportunidad de retomar ahora que están construyendo la agenda para el periodo entrante, si es posible retomar nuevamente la medicina tradicional, el acceso herbolario, porque aunque se ha regulado ya la medicina farmacéutica, pues estos son intereses menores, pero de la población, que son intereses asociados a sus derechos. También tenemos en los comentarios, solo los menciono para preparar el cierre. Santiago Arreola preguntó, ya se contestó esto sobre el cultivo del cáñamo industrial. Israel de León nos está comentando, bueno, fue una de las preguntas que ya leímos. Y Juan Carlos nos comenta lo que nos expuso Patricia Mercado al inicio de cómo la mejor vacuna para el combate a los horrores del narco sería justamente la no prohibición. ¿Sí? Son unos de los temas. Y las porras que están presentes, senadora.
Lo de la herbolaria sí hay que retomarlo. También es una cosa que no se entiende un poco, ¿no? Pues en este gobierno y grupos mayoritarios, ¿no? Está apuesta por los pobres, está apuesta por los que menos tienen y que solamente piensen o sea, darles más autorización para uso farmacéutico y no terapéutico, incluso donde podrían entrar todas estas propuestas, ¿no? Como pues toda la herbolaria, tenemos tanta conocimiento en nuestro país, ¿no? También ahí hay una cosa que no se entiende muy bien por qué salió, en el dictamen viene solamente farmacéutico, y no terapéutico, ¿no? Donde podían entrar todas estas propuestas. Sí, hay que retomarlas, hay que seguir dando la discusión y si no queda en esta primera, inmediatamente meter una iniciativa legislativa en cuanto se publique en el diario oficial, una iniciativa que ya será ley, una iniciativa legislativa para reformar sobre ese tema, ¿no? Entonces seguirlo discutiendo y seguirlo discutiendo. Claro que sí. Bueno, pues ha sido realmente muy enriquecedora y nos abre los ojos porque muchas personas identificaron que la declaratoria ya era la eliminación. Sí, es una eliminación del orden jurídico, pero nos falta, como bien lo hemos platicado en este momento, sí, la intervención del legislativo a hacer su tarea en las partes que no están tocadas por la declaratoria, independientemente de que también hay que despenalizar, como es la instrucción clara, atendiendo a los derechos, a la libertad y al derecho de libre desarrollo de la personalidad. ¿Sí? Y cuantos más derechos podemos enumerar, los derechos de las comunidades a resarcir el daño, los derechos de las madres y los proveedores de cuidado, de tener a la mano medicina herbolaria que sea al alcance y sobre todo el reconocimiento de los usos y costumbres. México es un país que la tradición herbolaria es parte de su farmacéutica, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, Pati, muchísimas gracias y por el esfuerzo en el legislativo. Y muchísimas gracias y bueno, las y los invitamos a no perderse este webinar en demanda a través de nuestros canales de YouTube. Senadora, pues fue un placer que nos acompañara el día de hoy. Por supuesto, reflexionamos y aprendimos mucho de ustedes, su ejercicio legislativo. Mucho éxito y bueno, que vengan cosas todavía mucho más grandes en su carrera. Muchas gracias. Pues igualmente, gracias a ustedes. Yo también aprendí de sus preguntas y comentarios mucho. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.